el chat ya te va. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a continuar con las clases teóricas. Hoy vamos a ver el tema 1 de endocrinología. Habían pasado el tema 2 de la hiperfunción hipoficiaria. Entonces, vamos a hablar algo de introducción. La endocrinología va a ser la rama de la medicina que va a estudiar todo lo que corresponde a las glándulas, a la secreción, principalmente glándulas de secreción interna, pero actualmente otros órganos que no forman parte de este tipo de glándulas componen el sistema endocrino, todo lo que corresponde a sus secreciones, que se van a llamar hormonas, y las alteraciones que vamos a tener en estas, o sea, enfermedades, ¿verdad? Además, también va a tratar de todo lo que corresponde desde la síntesis, almacenamiento y distribución de las hormonas tiroideas. Clásicamente vamos a tener glándulas endócrinas que ya las conocemos desde cuando estaban en secundaria, ¿no? Si lo hacemos de forma céfalo-caudal, vamos a tener hacia arriba el hipotálamo, tenemos la hipófisis, pero aquí también nos falta una que es la glándula pineal, ¿no? Vamos bajando en la región cervical, vamos a encontrar la glándula tiroides. Vamos bajando un poco más, las suprarrenales, tenemos el páncreas, las gónadas, ovarios en las damas y los testículos en los varones. Entonces, estas son las glándulas endócrinas clásicas que conocemos. Lo conocemos bien porque ya los hemos visto en histología, en fisiología, en fisiopatología, ¿no? Entonces, pero el sistema endocrino no solamente está constituido por estas glándulas, sino también otros órganos que van a formar parte de lo que corresponde al sistema endocrino. El hígado es un órgano considerado que forma parte del sistema endocrino porque va a sintetizar otras hormonas. ¿Qué hormonas se van a sintetizar en el hígado? La IGF-1, que es una de las hormonas principales para el crecimiento y desarrollo. ¿Perdón? La hormona de crecimiento no actúa por sí sola. La hormona de crecimiento va a ir a actuar a estimular a nivel del hígado que se produzca la IGF-1. Entonces, esta posteriormente va a desarrollar su función en lo que corresponde a cartílagos de crecimiento y otros órganos y estructuras para el crecimiento y desarrollo, principalmente la IGF-1, ¿de acuerdo? Entonces la hormona de crecimiento no actúa de forma individual. También en el hígado se sintetiza la vitamina D, que es muy importante, ¿para qué? Para la regulación del calcio, ¿de acuerdo? Otro órgano que está considerado como parte del sistema endocrino es el riñón. En el riñón se va a sintetizar la eritropoyetina, que esta hormona es fundamental para la formación de los glóbulos rojos. Recuerden que aquellos pacientes que tienen ya enfermedad renal crónica, que están en programa de hemodiálisis, los riñones dejan de funcionar, por lo tanto no se produce EPO y el paciente tiene su anemia crónica. ¿De acuerdo? Eso. También a nivel del riñón no va a sintetizarse, pero sí se va a activar la vitamina D. La vitamina D que se sintetiza en el hígado es la 25-hidroxivitamina D, que es inactiva, pasa por el hígado, se va a activar en 1,25-hidroxivitamina D. ¿No? Luego tenemos el corazón, que también forma parte del sistema endocrino. Ahí vamos a ver que se sintetizan otras hormonas, el péptido natriurético auricular, tipo 1, tipo 2, tipo A, tipo B, etc., que actualmente son marcadores para que se usa en cardiología para ver lo que corresponde al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, sustancias fundamentales para hacer un buen diagnóstico de cardiología. El tejido adiposo, ni qué decir, ya desde hace mucho tiempo pues, se habla de las hormonas que se va a sintetizar a nivel de este tejido, que forman parte importante para la regulación del apetito. ¿Perdón? Entre estas tenemos la leptina, la lipoleptina, la zecistina, y no solo eso, en el tejido adiposo se van a formar, se sintetizan citocinas proinflamatorias, ¿no? Estaríamos hablando de las interleucinas, factor de necrosis tumoral, el alfa, por ejemplo, que si ustedes recuerdan, o cuando se habla de obesidad, cuando veamos obesidad, se considera un estado inflamatorio crónico.
acuerdo? Justamente por eso, que va a repercutir en lo que corresponde al metabolismo del organismo. Las células inmunocompetentes activas, que igual forman parte del sistema endocrino, que van a sintetizar estas citocinas proinflamatorias, ¿no? Interleucinas, factor de necrosis tumoral. El endotelio, que es otra estructura muy importante en nuestro organismo, pues va a sintetizar lo que corresponde a interleucina, oxidomínidos, etc., ¿no? Las prostaglandinas. Si ustedes recuerdan en fisiopatología lo que se habla de glucocálix, es parte importante de lo que corresponde en la sepsis, en la fisiopatología de sepsis. Entonces, si se fijan, no solamente hablamos ahora de glándulas endocrinas clásicas, sino también varios órganos forman parte de este sistema para un buen funcionamiento en el organismo. Dentro de lo que corresponde a las funciones del sistema endocrino, pues el principal que tenemos, o bueno, estos son los principales: crecimiento y desarrollo. Si nosotros no tenemos un sistema endocrino que esté funcionando de forma adecuada, vamos a tener alteraciones, ¿no? Entre esas no vamos a tener un buen desarrollo del crecimiento y no va a haber desarrollo. Aquí van a participar principalmente como activador la hormona de crecimiento. Recuerden que la otra hormona importante es la IGF-1, la insulina también. Entonces varias hormonas van a regular lo que corresponde al crecimiento y desarrollo. En la parte de reproducción, fertilidad, el sistema endocrino es importante, y a través del eje gonadotropo, donde necesitamos que funcionen hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿de acuerdo? Para tener una reproducción adecuada. Entonces, si tenemos alteración a nivel de este eje, que es el gonadotropo, no vamos a tener reproducción, no va a haber descendencia. Mantenimiento del medio interno: es bien importante la función endocrina en esto, porque participa desde las hormonas tiroideas, el cortisol, la vitamina D, la PTH, donde se van a encargar de regular todo lo que corresponde a los electrolitos. Estamos hablando de sodio, ahí forma parte las hormonas tiroideas, cortisol, en la glándula suprarrenal, la aldosterona para tener equilibrio del potasio. Hablamos de vitamina D y PTH para el metabolismo y regulación del calcio. Entonces, a través de los electrolitos se regula el medio interno, ¿no? Entonces, forma parte importante del sistema endocrino. La respuesta adaptativa al estrés: ¿qué hormona estaría participando en esta respuesta? Cortisol y adrenalina y noradrenalina, ¿de acuerdo? Entonces, estas hormonas son bien importantes, ¿de acuerdo? Utilización y almacenamiento de energía. Ahí estaríamos hablando del tejido adiposo y todo lo que corresponde a sus. También forma parte importante lo que corresponde a glucagón e insulina para el almacenamiento de la energía a nivel hepático y tejido adiposo, ¿no? Y modulación de la respuesta inmune. Si tenemos alteraciones en el sistema endocrino, no vamos a tener un sistema inmune adecuado y por lo tanto vamos a tener enfermedades de otro tipo. En este otro gráfico representamos el tipo de secreción o liberación de las hormonas. Principalmente nosotros estudiábamos la parte endocrina, que decía que tenemos una glándula que va a liberar su producción o la síntesis de su hormona a través del tejido y va a llegar al torrente sanguíneo, migra por el torrente sanguíneo hasta llegar a una célula blanco o órgano blanco. Pero actualmente ya vemos que las hormonas se pueden liberar de distintas maneras, la parte neuroendocrina, como hemos visto, adrenalina, noradrenalina. Tenemos la parácrina, por ejemplo, un ejemplo de aquí podemos tener en los islotes de Langerhans, ¿perdón? Estaríamos hablando de las células alfa y las células beta. ¿Qué hormonas sintetizan cada una? Con el glucagón, ¿dónde va a actuar? En las células beta. Son las hormonas contrarreguladoras, ¿de acuerdo? Entonces va a haber una liberación y el estímulo va a ser parácrino, ¿no? También puede haber autócrina e intrácrina, ¿no? Cuando la sustancia, la hormona va a actuar a nivel del mismo cerebro. Dentro de lo que corresponde a la regulación de la señalización endocrina, pues, lo que ya hemos visto en el gráfico previo, vamos a tener un origen que va a ser una glándula que va a sintetizar la hormona, va a distribuirse a través del torrente sanguíneo
vamos a tener una célula diana y puede haber un órgano diana, ¿no? Que va a formar parte del metabolismo. Principalmente, origen o la glándula, torrente sanguíneo y célula diana, ¿no? Pero la respuesta de esta hormona va a ser mediada principalmente por dos características. Uno, forma parte importante del receptor, ¿de acuerdo? Que va a estar condicionado a la especificidad hacia la hormona. Por otro lado, la reactividad, que esto va a depender del número de receptores, principalmente, de las vías activas. Puede requerirse otro ligando para que esta hormona actúe de una manera adecuada. Y, por otro lado, el metabolismo del ligando y receptor, ¿perdón? Y todos suelen estar regulados por el ligando. Como por ejemplo, aquí hablamos del metabolismo del ligando y receptor. Podemos dar el ejemplo de las sincretinas. ¿Recuerdan cuáles son las sincretinas? Muy bien, el GIP y el GLP-1. Estas son las sincretinas. ¿Dónde van a actuar? Muy bien, en las células beta. Entonces, ¿se acuerdan de la DPP4? ¿No? A ver, ¿se acuerdan de casa? Tal vez es mediodía y no están almorzando. Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Actualmente está de moda los agonistas del receptor del GLP-1, ¿recuerdan? Que se utiliza para bajar de peso, para la diabetes. Estamos hablando de semaglutida y tirzepatida. Está de moda en las redes sociales, incluso gente que ni siquiera está estudiando medicina está ahí capacitando de este tipo de fármacos o está vendiendo. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a tener las sincretinas que tienen su receptor. ¿Perdón? Hablamos de metabolismo. La DPP4 es la enzima que se va a encargar de catabolizar, de destruir, si quieren, estas sincretinas. Por eso es que las sincretinas tienen una vida media corta. ¿Perdón? A eso se refiere el metabolismo ligando y receptor, el tiempo que va a tener el ligando unido a su receptor. ¿Perdón? Estos fármacos actualmente se actúan como estas hormonas y se van a ir a unir a sus receptores y el tiempo de acción va a ser prolongado. Por otro lado, a ese mismo nivel actúa otro medicamento, otro fármaco que son los inhibidores del DPP4, que ahí estaríamos hablando de linagliptina, sitagliptina, que lo tenemos en nuestro medio. Entonces, estos fármacos van a inhibir a esta enzima que va a estar encargada de destruir estas sincretinas, por lo tanto, estas sincretinas van a tener una vida media más larga, ¿de acuerdo? ¿Cómo se clasifican las hormonas? De acuerdo a su estructura vamos a tener peptídicas, proteicas, derivadas de aminoácido y las esteroideas. De las hormonas peptídicas, pues estas se van a codificar en el ADN, va a haber una transducción, almacenamiento y secreción. Ejemplo de esta, la insulina, un clásico ejemplo, ¿no? Tenemos grandes, medianas y pequeñas, ¿no? De los péptidos, como ejemplo, una característica es que tienen que estar formadas por menos de 70 aminoácidos, ¿de acuerdo? Y proteínas más de 70 aminoácidos, ¿de acuerdo? Entre los péptidos tenemos el ejemplo de todas las hormonas que van a sintetizarse a nivel del hipotálamo. Y dentro de las proteínas tenemos, por ejemplo, aquí las hormonas que se sintetizan en la hipófisis, ¿de acuerdo? Dentro de las hormonas derivadas de los aminoácidos tenemos aquí dos ejemplos. Principalmente siempre vamos a estar en relación con las hormonas tiroideas, que se van a derivar de la tirosina, ¿no? La T3, T4, pero también la adrenalina, noradrenalina, dopamina se van a derivar de este aminoácido. Otro ejemplo tenemos el triptófano. ¿Qué hormona se va a derivar de este? La melatonina, ¿no? Pero vamos a estar más en contacto con ¿quiénes? Con las hormonas tiroideas y con las catecolaminas. No, dentro de lo que corresponde a las hormonas esteroideas, estas se van a
derivar del colesterol, por lo tanto el colesterol no es malo. ¿De acuerdo? El colesterol es necesario en nuestro cuerpo. Sin embargo, tenerlo en exceso es lo malo. ¿De acuerdo? Una característica de estas por la estructura del colesterol, todas son liposolubles y a diferencia de las peptídicas o proteínicas, estas no se almacenan, se sintetizan de nuevo, están en constante producción cuando se requiere. A diferencia de las proteínicas, en el ejemplo de la insulina, cuando ya se terminan de sintetizar vamos a tener glándulos maduros y glándulos inmaduros. Los maduros significa que están pegados al citoplasma, cuando se requiere se liberan inmediatamente. Los inmaduros empiezan a madurar cuando se los requiere a través del calcio y demás, y también pueden ser liberados cuando se requiere. Sin embargo, en las hormonas esteroideas no se almacenan, ¿de acuerdo? Ejemplos, las hormonas sexuales, los corticoides adrenales, la vitamina D y sus derivados. El mecanismo de acción hormonal y sus receptores, ¿no? Los receptores van a ser estructuras proteicas que van a mediar las acciones biológicas de las hormonas. Todas las hormonas van a actuar a través de receptores. ¿De acuerdo? Y van a tener diferentes características. Una que es la saturabilidad, que va a ser la capacidad ilimitada para unirse a un ligando. ¿De acuerdo? La especificidad, que puede ser relativa, que es la propiedad de ligar solo a alguna hormona. ¿De acuerdo? Pero como los estudiantes de medicina no solo se ligan a una, se ligan a dos, en algunos casos. Entonces, no es 100% en todas las hormonas. ¿De acuerdo? La reversibilidad, que es la capacidad de disociarse del ligando, unión no covalente. Algunas hormonas tienen esa capacidad, ¿no? Y también eso va a tener efecto en lo que corresponde a la acción hormonal. La afinidad, ¿no? Capacidad de unirse a un ligando a bajas concentraciones. No necesitamos una abundante cantidad de la hormona para que éste se pueda unir a su receptor. ¿Cómo se clasifican estos receptores? Van a ser de membrana y van a ser intracelulares. Los de membrana pueden estar acoplados a canales iónicos, acoplados a proteína G, asociados a una enzima que puede ser que interactúen a través de una actividad enzimática intrínseca o a través de citoquinas. Y las intracelulares van a ser, como son dentro de las células citoplasmáticas o nucleares. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, el primero es el receptor de angiotensina, que se va a ubicar en la membrana plasmática. Este está acoplado a un segundo mensajero. ¿De acuerdo? Luego tenemos el receptor de la hormona natriurética auricular. ¿De acuerdo? Esta está mediada a través del guanidato ciclasa. Tenemos el receptor de la insulina, que este es de tipo tirosincina. ¿De acuerdo? Y tenemos el receptor de la hormona de crecimiento, que este está acoplado a un segundo mensajero, que es la tirosincinasa. Es muy distinto el segundo mensajero tirosincinasa a que sea el tipo de receptor tirosincinasa. ¿No se olviden eso? Entonces, de la respuesta biológica, esto es casi similar a las otras características que hemos visto. El número de receptores, la concentración hormonal, la afinidad hormona-receptor, la hormona libre, ¿no? Las hormonas, una característica importante que debemos recordar es que las hormonas que son libres son las activas. Las que están unidas a las proteínas no son las activas, pero estas nos sirven como transporte, como almacenamiento cuando están fijadas a las proteínas. Por eso cuando vamos a evaluar alguna enfermedad y vamos a pedir laboratorios, es siempre importante tomar en cuenta la fracción libre, no así la total. Por ejemplo, en las hormonas tiroideas tenemos T4 total, T4 libre, T3 total y T3 libre. Nos sirven las fracciones libres, ¿de acuerdo? Vamos a tener hormonas hidrosolubles y las hormonas liposolubles. Ya hemos visto en anteriores diapositivas esto.
Las hidrosolubles se almacenan en gránulos para luego liberarse. Todas van a interactuar a través de un receptor de membrana. Esa es la característica de las hidrosolubles. ¿Por qué? Porque no pueden atravesar la membrana plasmática, ¿no? Existen dos hormonas hidrosolubles que circulan en el plasma unidas a proteínas, ¿no? La GH y la IGF-1. Y tenemos las hormonas liposolubles. Estas van a interactuar sobre receptores de membrana, pero también intracelulares que pueden estar en el citoplasma o en el núcleo. ¿Por qué? Porque estas pueden pasar la membrana plasmática. Y una de sus características, la mayor parte va a circular unida a proteínas transportadoras por ser liposolubles. Dentro de lo que corresponde a las proteínas transportadoras, habíamos mencionado que estas se van a encargar del transporte, evitar la degradación hormonal y van a provisionar un pool cuando se requiera rápidamente esta hormona. Hay ejemplo, la insulina. Ritmos hormonales. No todas las hormonas se van a liberar de forma constante, sino vamos a tener diferentes picos durante todo el día. La secreción o liberación de las hormonas no son estáticas, van a ser fluctuantes y generalmente se relacionan con el ciclo circadiano. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de la hormona de crecimiento. ¿Dónde se va a liberar más? A nivel de la noche. Va a actuar ese nivel. ¿No? Pero también puede haber picos cuando existe ejercicio agotador o de acuerdo a la actividad. Pero principalmente la hormona de crecimiento va a actuar durante la noche. Por lo tanto, si ustedes tienen hijos, tienen hermanitos que todavía quieren que crezcan, entonces hay que indicarles medidas o cambios a su estilo de vida. Fuera pantallas, no celulares, no televisor, no computadoras. Si todavía tienen 14, 15 años, tienen chance de crecer mucho más. ¿No? Eso. ¿Por qué? Por la pantalla, ¿qué van a estimular? ¿Qué glándula? ¿Cuál se encarga de sueño y vigilia? ¿Perdón? No, la pituitaria. Pineal, sí, muy bien. La glándula pineal. ¿Perdón? Entonces, esta glándula va a percibir la luz y va a decir que todavía es de día, por lo tanto no va a estimular a que se libere la hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, nunca es estático, siempre es fluctuante y se puede relacionar con el ciclo circadiano. Otro ejemplo es el cortisol. ¿Se acuerdan del cortisol? El pico más alto siempre va a ser en la mañana. Y a medida que va pasando el día, va a ir disminuyendo. Pues, es mentira lo que dicen en su TikTok. Si estás estresado y no puedes bajar de peso, es tu cortisol. Recibe la información, ¿no? Fatal, vos escuchas, no, y la gente ves más de 1000 seguidores, 1 millón de seguidores. Bueno, aquí tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. ¿Perdón? Vamos a tener un sistema corto de retroalimentación y un sistema largo. El corto hablamos solamente específicamente que va a ir relacionado de hipófisis a hipotálamo. Ese es el corto. Y el largo vamos a tener desde la glándula periférica la hormona que va a liberar, va a ir a inhibir a la hipófisis y al hipotálamo para disminuir la secreción y liberación de las hormonas estimuladoras. ¿De acuerdo? Hay, como en otros casos, tenemos otra forma de regulación, que este es un ejemplo de las glándulas paratiroideas, que no tiene un eje, solamente ella actúa individualmente, pero está regulada por el calcio. Los niveles de calcio van a estimular a la liberación o inhibición de la glándula paratiroidea para que estimule su producción, si es que hay calcio bajo o calcio alto. ¿De acuerdo? Pero esta va relacionada con la vitamina D, pero no es dependiente, son independientes su regulación. Lo mismo que hemos hablado, pero con más. El feedback, que va a ser el mecanismo que permite mantener los niveles hormonales dentro de un rango fisiológico.
teniendo en cuenta todas las necesidades metabólicas del organismo. Entonces, vamos a tener un feedback negativo, que es la capacidad de la hormona de inhibir a las hormonas tróficas que impulsan su secreción, lo que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos un eje largo. Aquí podemos hablar de las hormonas tiroideas, hipotálamo, TRH. La TRH va a ir a estimular a la hipófisis, parte anterior, para que se libere TSH. Luego esta TSH va a ir a la glándula tiroides para que se libere T4, T3. Sale al torrente sanguíneo, tenemos sensores en hipófisis y en hipotálamo, y cuando los niveles de T4 y T3 libres van a estar superando el rango límite superior, empiezan a disminuir la liberación de TSH y liberación de TRH. ¿De acuerdo? Está sencillo, ¿no? Muy bien. Por eso es que cuando veamos en este mismo ejemplo de la tiroides, si tenemos un hipertiroidismo primario, cuando la glándula tiroidea esté fabricando más hormona, ¿qué va a pasar con la TSH? Va a disminuir. Va a disminuir, y ahí vamos a tener TSH suprimida. ¿Perdón? Y eso se llama hipotiroidismo primario. No, bueno, hipertiroidismo estamos hablando. Hipertiroidismo. En el hipotiroidismo es al revés, ¿no? Cuando no tenemos producción de T4 y T3 libre, la TSH va a empezar a subir. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Está fácil, ¿no? Muy bien. Y de la misma manera el feedback positivo, que la capacidad de la hormona de estimular a las células hormonas tróficas que van a impulsar su secreción. Entonces, ahora hablamos del hipotálamo, que es la región del sistema nervioso compuesta por varios núcleos. Estas están constituidas por sustancia gris y su función es el manejo de la homeostasis o equilibrio interno, y lo va a realizar a través de dos vías, ¿no? La nerviosa y la endocrina, dos partes muy importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Este hipotálamo se encarga de controlar y regular cada glándula que tenemos en nuestro organismo, sea endocrino o exócrino, ¿de acuerdo? Va a regular de forma central las funciones viscerales autónomas y endócrinas. Dentro de las funciones más importantes del hipotálamo tenemos el control del sistema autónomo, del nervioso autónomo, del sistema endocrino, de la temperatura corporal, del comportamiento y emociones, del sueño-vigilia, de ingesta de alimentos, ingesta de líquidos, de la diuresis, de la generación y regulación de ritmos circadianos, ¿no? Si tenemos alteración a nivel de esta función, vamos a tener patología, vamos a tener enfermedad. En la parte del sistema nervioso, toda la patología nerviosa o alteración de este sistema cuando hay un compromiso en el hipotálamo, que puede ser por un accidente, por presencia de un tumor, por lesiones infiltrativas, etcétera, ¿no? O por infecciones. La regulación del sistema endocrino, principalmente todas las hormonas que se van a sintetizar en el hipotálamo, que van a ir a estimular a la glándula hipófisis, ¿no? Igual, que puede estar ocasionado por traumatismos, lesiones ocupantes intracerebrales, infecciones, etc., ¿no? La regulación de la temperatura corporal, de la misma manera, la regulación del comportamiento y emociones es importante, ¿no? En lo que corresponde a las alteraciones de regulación de la ingesta de alimentos, vamos a tener, porque no va a haber un buen equilibrio en las hormonas que van a ocasionar la saciedad. En la ingesta de líquidos y diuresis vamos a tener dos alteraciones, lo que corresponde a al síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, ¿de acuerdo? Eso va a ser un tipo de alteración porque vamos a tener a este nivel el núcleo supraóptico y paraventricular que se va a encargar de sintetizar la hormona antidiurética. Esta se sintetiza en estos dos núcleos y va a ir a almacenarse en la neurohipófisis, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la otra enfermedad? Si tenemos uno que es el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, la otra sería lo contrario. Fuerte, sin equivocarse. ¿Ah? La diabetes insípida.
acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense que el hipotálamo es fundamental. Si alguien está mal de la cabeza, está mal del hipotálamo. Bueno, dentro de este otro gráfico, pues las hormonas que van a ir a estimular a la hipófisis, la GnRH, ¿qué va a ir a estimular? ¿Qué? ¿Qué estimula la GnRH? Hormona de crecimiento, GH, muy bien. La CRH, muy bien. A la CTH, la corticotropina. La TRH, eratropina. La dopamina y la estimulante de la prolactina. La GHRH, muy bien. GnRH es las gonadotrofinas, doctores. GHRH es la hormona de crecimiento y SS, somatostatina. Muy bien. Pues no se olviden, puede ser que les pregunten en su parcial. A veces les gusta preguntar. Ahora hablamos específicamente de la hipófisis. ¿Ayer han hablado algo de adenomas? No. Pero de todos los funcionantes. ¿O han hablado de los no funcionantes? Ya. Entonces, ya la conocen la verdad, la hipófisis, cada vez la vemos, corte sagital, corte coronal. ¿Perdón? Ya hablando específicamente de la glándula hipófisis, o en todas las glándulas vamos a tener dos tipos de alteraciones, son bien fáciles. Hiperfunción, hipofunción. Nada más donde perderse. Endocrinología es bien facilito. Nada más tienen que recordar bien fisiología, fisiopato, anatomía, esas cosas. Todo lo que han aprendido lo tienen que aplicar. ¿De acuerdo? Hablando específicamente de la hipófisis, vamos a tener los adenomas hipofisiarios que se van a clasificar en funcionantes y en no funcionantes. ¿De acuerdo? Los funcionantes, ya lo han llevado ayer, no vamos a hablar mucho de ellos, tal vez aquí lo vamos a tocar. Específicamente vamos a hablar de los no funcionantes. ¿De acuerdo? Entonces, los no funcionantes, como su nombre lo indica, no van a liberar ningún tipo de hormona, por lo tanto, no vamos a tener síntomas sistémicos o generales. ¿De acuerdo? Pero sí vamos a tener síntomas locales. Entonces, ¿qué debemos identificar? Las relaciones anatómicas que tiene la hipófisis. Recordemos, ¿quién se acuerda? Hacia arriba, ¿con qué se relacionan? Segundo par craneal. Muy bien. ¿Qué estructura está ahí arriba? Quiasma óptico. Muy bien. Los laterales van a estar los senos cavernosos, donde vamos a encontrar estructuras anatómicas. ¿Cuáles van a ser? Los pares craneales. ¿Cuáles? Muy bien. 3, 4, 6. ¿No? ¿Qué se van a encargar de eso? ¿De qué se encargan estos pares craneales? Muy bien. Van a inervar los músculos extrínsecos del globo ocular que le van a dar movimiento. ¿Verdad? Entonces, cuando llegue su paciente a su consulta, no les va a decir, doctor, doctora, tengo un adenoma no funcionante. Nunca va a venir así. ¿Verdad? Ustedes tienen que aprender y aplicar a reconocer los signos y síntomas. ¿Verdad? Si tiene lesionado el motor ocular común, ¿qué síntomas nos va a referir al paciente? Visión doble, muy bien, doctor, eso se llama diplopía. O va a decirte el paciente, doctor, estoy visco desde hace 3 semanas, desde hace 2 semanas. ¿Vale? Nunca te va a decir específicamente, tengo diplopía, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hay compromiso de ese tercer par craneal. Pero nosotros no podemos decir, lesión del tercer par craneal, adenoma de hipófisis, no funcionante. No es igual, ¿de acuerdo? Entonces, una de las causas de la lesión del tercer par craneal puede ser por un crecimiento de un adenoma hipofisial. Entonces, cuando vemos lesión del tercer par craneal, posible etiología puede ser esta causa. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Muy bien.
Y si el tumor va a crecer hacia arriba, va a ir a comprimir el quiasma óptico, ¿qué te va a decir tu paciente? Bien fuerte, doctor. Muy bien, doctor. Una hemianopsia bitemporal. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no ve? Eso lo hemos visto en semiología, lo hemos visto en neurología. Estamos volviendo a repasar. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente te dice, tengo una hemianopsia bitemporal, no, ¿qué te va a decir así, no? Doctor, no puedo ver la parte externa. Estoy como caballo cochero. No veo la parte externa. Así te va a decir el paciente. Entonces, a tu mente inmediatamente va a venir, si está en la parte externa, hay compromiso de los campos visuales temporales, ¿no? Eso. ¿Qué más? Ahora, si nuestro paciente nos dice eso, nosotros vamos a ir a evaluar los pares craneales. Y para evaluar pares craneales tenemos que recordar semiología. ¿Cómo evaluamos En resumen, ¿cuáles son los pasos de una evaluación neurológica? ¿Con qué empezamos? Sí, pero no. Hay pasos para evaluar en el sistema nervioso. Primero empezamos por las funciones cerebrales superiores. ¿Cuáles son? Muy bien, ya. Luego pasamos a los pares craneales. Específicamente hablando de los pares craneales, el nervio óptico, ¿qué pasos debemos evaluar? Lo primero que hacemos es evaluar la agudeza visual. ¿Con qué lo evaluamos? Con las cartiladas. Muy bien. Luego hacemos la campimetría. Como no vamos a tener equipos, vamos a hacer campimetría de confrontación. Muy bien. Luego, ¿qué más evaluamos? Visión de colores. Visión de colores. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, ustedes ya han aprendido esto y lo saben y lo tenemos que aplicar en nuestro paciente. ¿De acuerdo? No debemos omitir esos detalles. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya, vamos a ver este tipo de alteración. Pero esto puede cambiar si depende del tamaño del adenoma. Aquí. Otra clasificación de los adenomas va a ser por el tamaño, que va a ser el punto de corte, va a ser 1 centímetro, 10 milímetros. Vamos a tener microadenomas, vamos a tener macroadenomas y adenomas gigantes. Menor a 1 centímetro, microadenoma. Mayor a 1 centímetro, macroadenoma. Más de 4 centímetros, adenoma gigante. Y si se fijan, si es microadenoma, no va a haber compromiso de los pares craneales, etcétera, porque está pequeño. Pero si ya es grande, sí puede haber, como en este lado. ¿Perdón? O peor, si es gigante, va a haber un compromiso importante. Cuando son adenomas gigantes, hay incluso protrusión de los globos oculares, los expulsa hacia adelante. ¿Perdón? Vamos a tener exoptálamo marcado. Y aquí lo vemos en la visión isométrica. Fíjense el micro, el macro y el gigante. ¿Perdón? Aparte de estos síntomas que pueden estar comprometiendo a las estructuras anatómicas cercanas a la hipófisis, vamos a tener lo más clásico, el dolor. El paciente se va a quejar de cefalea intensa. Esto de los 5 ejes ya los han visto ayer con mucho detalle. Para ver las alteraciones de hiperfunción. Esto también ya lo han visto. Ahora, de todos los adenomas funcionantes, ¿cuál es el más frecuente? Prolactinoma, que viene a ser hasta el 60%, el lactotropo. Luego, en segundo lugar, ¿cuál viene? Somatotropo, que nos va a ocasionar acromegalia o gigantismo. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar tenemos al corticotropo. El tirotropo no hay. En mi vida he visto solo 2 veces cuando era residente. Y eso que ni siquiera de personas locales, digamos, ¿no? Era un alemán que trabajaba en una embotelladora de gaseosas allá en México. Y el otro era un americano que se venía a hacerse control a nuestro hospital porque le salía más barato. Pero después
Aquí en Bolivia no he visto a nadie. Son los dos únicos pacientes que he visto con un inotropo. ¿De acuerdo? Ahora, el gonadotropo, para algunos autores, se los considera como no funcionantes. Van a ver eso. Tal vez ayer les ha dicho la doctora, los gonadotropos no son funcionantes, pero se podrían considerar como. Entonces, nosotros hoy día hemos hablado de los no funcionantes. No funcionantes, que vienen igual a ser importantes porque llegan hasta casi el 55% de todos los amiomas. ¿De acuerdo? Este es otro corte coronal de una resonancia donde ven ahí un micro, macro y un gigante. Ahora, de acuerdo a la ubicación de las células que van a formar parte de la hipófisis, puede crecer la lesión. O sea, las células no están dispersas en toda la hipófisis, sino van a estar ubicadas en una situación anatómica específica. Por eso puede crecer hacia arriba, puede crecer a los extremos o hacia abajo. Depende del estirpe celular. ¿De acuerdo? ¿No estuvieron listos? ¿Está ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? La introducción está bien fácil, ¿no? ¿Nadie tiene una pregunta? Tenía un profesor que nos decía dos cosas, no lo estoy diciendo a ustedes, nos decía a nosotros. Solo hay dos cosas cuando digo hay alguna pregunta. O están tan pendejos que no me han entendido nada, a nosotros nos decían, no a ustedes. Por eso no preguntan, o es que mi clase estaba excelente y han entendido todo. Esperemos que sea la segunda opción. ¿Listo? Ok. Bueno, nos vemos la próxima clase.